Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la cuestión de la igualdad. Igualdad y desigualdad, ¿sí? Estamos revisando las ideas principales de un texto del capítulo 2 de un libro de Enrique Pérez Luño. Y bueno, no puedo dejar de reconocer mi afinidad con las ideas que presenta el autor, ¿sí? A ver, quiero para empezar compartirles dos datos. A ver, el primero es algo que yo ya dibujé. Fíjense, tenemos aquí, si es que la población total de los Estados Unidos en el 2010 se representara por 100 personas, 100 hombres, y la riqueza del país por estos 100 gajos de billetes, aquí está la distribución. El 1% de la población se lleva el 43% de la riqueza. ¿Sí? ¿Alcanzan todos a ver? ¿Sí? Esta torre de billetes la tiene el 1%. Y por el otro extremo, tenemos acá 90% de personas apenas comparten un gajo de billetes. ¿Sí? A ver, perdón, estoy equivocado. El 50% de las personas apenas tienen participación en el 1% de la riqueza. ¿Sí? Algo semejante a esta situación ocurre a nivel mundial. Entonces, aquí tienen ustedes gráficamente una distribución con respecto a la cual nos podemos preguntar si es aceptable o no. Y en segundo y último lugar, tengo un dato aquí de Gran Bretaña. Esas estadísticas eran del 2010, pero aunque estemos a 13 años de distancia, no varía significativamente esas proporciones. El siguiente dato es de Gran Bretaña. ¿Sí? ¿Qué pasa allá? Dice, solamente el 0.7% de la población británica es millonaria, menos del 1%. Y sin embargo, el 78% de los miembros del Parlamento británico son millonarios. ¿Sí? Entonces, no es de extrañarse que las leyes en Gran Bretaña esté hecho para proteger los privilegios de los millonarios. ¿Ok? Bien. Al final hay una pregunta. ¿A quiénes representa la democracia representativa? ¿Ok? Bien, seguramente no será la gente del pueblo. Ok, a ver, con estos datos quisiera continuar. Vimos la posición de los padres de la Iglesia. Bueno, no me referí en general a este movimiento de pensadores cristianos, sino más bien les nombré dos, San Ambrosio y San Juan Crisóstomo. Ellos son de finales de la antigüedad, siglos IV, V. Y hablaban de las consecuencias que se siguen de
de la riqueza o de la pobreza, de la desigualdad. ¿Sí? Les hablé de Santo Tomás y les ofrecí hablar sobre San Francisco. Voy a empezar por él. ¿Sí? Pero, a ver, antes de eso, aquí he escrito en el pizarrón Bruderhof. Esta es una O, bruderhof.com. Es una página de internet, un sitio de internet, en donde se habla de estas comunidades cristianas que fueron practicadas por los apóstoles en el cristianismo antiguo y que practican el comunismo. Si ustedes en el receso o al final de clase entran acá, el primer mensaje que ustedes van a ver, ¿sí?, es todo en común. O bueno, tal vez hay varias ideas que van pasando, pero lo que primero vi fue esa frase, todo en común. ¿Ya? Esa frase es textual está en los Hechos de los Apóstoles. Si no estoy mal, creo que es el capítulo 4. ¿Sí? Bien, me he enterado que en la ciudad de Asunción, Paraguay, hay una comunidad. Y en este sitio uno puede agendar la visita a esa comunidad. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera formar parte de esta comunidad, tiene que aportar a ella su riqueza y pasa a ser un miembro más de la misma. ¿Okay? Bueno, con principios cristianos. Interesante. Esto no es siglo I. Estamos hablando de nuestros días. ¿Okay? En todo el mundo. Bien. Obviamente, a ver, tiene que haber en varios idiomas, y espero que haya material en español. Les recomiendo que este fin de semana, si tienen un poquito de tiempo, entren, ingresen ahí. Vean por lo menos un videíto, ¿no? Hay por lo menos unos 2 que hablan sobre la propiedad privada, la propiedad común, desde el punto de vista cristiano. ¿Sí? Comunismo cristiano. A ver, entonces, aclaremos las cosas, ¿sí? Verán. Esto es comunismo cristiano. No está en el Evangelio, sino en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Ahora, es propiedad común de las cosas. ¿Sí? Propiedad común. Es decir, alguien o una familia puede pasar a vivir a esa comunidad y tiene una casa. En esa casa pueden vivir, bueno, dependiendo de cuántos cuartos haya, puede vivir una familia, podría vivir varias personas, comparten la sala, el comedor, pero los dormitorios son privados. Uno no es dueño de la casa. Hay todo lo que está en la comunidad es de propiedad colectiva, no hay propiedad privada. Uno puede tener uso privado de ciertas cosas, pero la posesión es común. Bien, ¿ok? Los comunistas reconocen que hay derecho al uso común, o si quieren, la propiedad es común. Ahora, ¿qué pasa con San Francisco?
¿Ok? Estamos hablando de un personaje del siglo XIII. A ver, puede ser del XII, si no estoy mal, disculpe. Nació en Asís, en lo que ahora es Italia. No sé si saben la historia de él. Hay una película que les recomiendo, para mí una de mis 3 favoritas. Francisco renunció a su familia. Su padre era comerciante de telas, un hombre rico, y un día, delante del obispo, porque el papá quería que el obispo le llame la atención para que haga buen uso de los bienes materiales, porque en la película se ve que tira las telas, las ropas desde la casa hacia la calle y la gente recogiendo lo que caía. ¿Sí? Entonces, le acusa el papá ante el obispo y obviamente ya Francisco venía reflexionando sobre los bienes materiales, la vida en general, y delante del obispo renuncia a ser hijo de familia. ¿Sí? Desde ahora seré hijo de Dios, algo así dice. ¿Sí? Se desnuda y se va. Bien. Hay un pasaje, tiene que ser en el Evangelio, y justamente es por Navidad. Ustedes saben que Jesús y María, para censarse, tuvieron que viajar a su pueblo natal, en Nazaret. Y al llegar a la ciudad no encuentran ninguna posada. ¿Sí? Lo que llamaríamos un hostal, un hotel. Y algún evangelista dice, y el Hijo de Dios no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Sí? Entonces, Francisco toma esas palabras como expresión de pobreza absoluta. Y lo que hizo él es renunciar a toda posesión, a toda propiedad. ¿Sí? A toda propiedad. ¿Cuál? A la propiedad privada y a la propiedad común. ¿Ya? Los comunistas reconocen un derecho de propiedad común. San Francisco rechaza la propiedad común. O sea, piensen, por ejemplo, yo les hablé de que en Totorococha, hace años, la parroquia estaba adjudicada a los capuchinos, que son una variante de los franciscanos. Cuando eran fiestas especiales, se vestían con una túnica café y aquí con el famoso cordón blanco, ¿sí? Y con sandalias. El convento, todo ese lugar, los edificios, no era de la comunidad capuchina. Eso sería propiedad común. Por
por el reglamento que rige a la orden de los franciscanos, ni siquiera la comunidad es propietaria de algo. ¿Sí? Entonces, quien posee esos predios es el obispo o el obispado, la curia, la iglesia, si quieren ustedes, pero no la comunidad. ¿Sí? Entonces, la posición de Francisco es todavía más extremista que la de los comunistas, porque no admite ni siquiera propiedad privada, ni se diga, tampoco propiedad común. Y eso es mucho más extremo. ¿Sí? Bien. Lo único que admite Francisco es, pero ni siquiera derecho de uso. O sea, tampoco derecho a usar. Esto es muchísimo más grave. ¿Sí? A ver, pensemos en una invitación. Alguien nos invita a comer, a una cena, un almuerzo. ¿A quién pertenece la comida que nos sirven? Al dueño. Se supone que el dueño nos regala un plato de comida, ¿sí? Y por lo tanto el huésped, el hospedado, tiene derecho a consumir esa comida. ¿Sí? Come con derecho, está autorizado, le es lícito comer. ¿Ok? No es lo mismo derecho de uso que derecho de propiedad. ¿Sí? La propiedad pertenece al dueño de casa, pero el uso es del invitado. Francisco no acepta ni siquiera esto. Rechazo total. Derecho a usar. ¿Sí? San Francisco es el fundador de una orden que conjuntamente con la de los dominicos hacen voto de pobreza. Es decir, están practicando lo de la parábola del joven rico. No tienen nada propio, ni siquiera un libro de salmos o un plato para servirse la comida. La cama, nada propio. Antes, si es que le invitaban a San Francisco a comer donde alguien, primero salía a pedir caridad. Vivían de la caridad, pero por supuesto también trabajaban. ¿Sí? Bien, entonces esta idea no quiero que se pase por alto. No recuerdo exactamente qué es lo que dice Pérez Luño de San Francisco, pero está mencionado en el capítulo. Por eso me refiero a él. ¿Sí? Bueno. Avancemos. Recuerden, no estoy queriendo seguir un hilo, un orden cronológico, sino más bien sistemático. Ahora, les hablé que para tanto los judíos como para el cristianismo, la igualdad se basa en que somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos una familia, somos hermanos. El movimiento del derecho natural nos da otra razón a favor de la igualdad. Ellos hablan de igualdad natural. A ver, recordemos qué es el derecho natural. ¿Sí? Por derecho entendemos el conjunto de normas. ¿Sí? A ver, creo que esto habremos visto en la primera unidad sobre filosofía política. ¿Sí? Bueno, en caso de que no hayamos visto, aquí defino el derecho como conjunto de normas. Y
conocemos que hay tres tipos de normas: deberes, prohibiciones y derechos, autorizaciones o permisos. ¿Sí? Bien, eso es derecho. Y ahora, derecho natural es el que no depende de la voluntad de nadie. ¿Sí? Es independiente, bueno, no depende de la voluntad de nadie, ni siquiera de la de Dios. Bueno, hay la corriente que cree que existe el derecho natural se llama el justnaturalismo. ¿Sí? Justnaturalismo. Hay un justnaturalista, por lo menos uno, franciscano, que cree que el derecho natural depende de la voluntad divina. Pero eso es una excepción. La grandísima mayoría de los justnaturalistas creen que el derecho natural no depende de ni siquiera la voluntad divina. ¿Sí? Grocio explícitamente dice que, suponiendo que no existiera Dios, existiría el derecho natural. Bien, entonces el derecho natural no es resultado de el decreto de una autoridad, no es puesto por quien está en el poder y por lo tanto es inmutable y universal. Universal en el sentido más amplio de la palabra, no solamente pensando en nuestro pequeño planeta, sino, no solo para el mundo humano, sino también para otras sociedades de animales no humanos, como por ejemplo abejas, hormigas, chimpancés, elefantes, etc. Y saliendo de nuestro planeta para cualquier mundo posible. Si es que hubiera seres inmateriales, pero que tengan voluntad y razón, entonces también para ellos se aplicaría este derecho natural. Hay leyes que rigen toda comunidad de entes sociales. ¿Ok? Bien, entonces tomemos esto en su sentido, si quieren ustedes, metafísico, ¿sí? Lo más extenso posible. Bien. Ahora, entonces, desde esta corriente justnaturalista se cree que la igualdad es una situación natural del hombre. Somos seres iguales. Y es este pensamiento el que está en los revolucionarios franceses de finales del siglo XVIII, y gracias a esta tendencia, en el artículo 1 de la Constitución de la Primera República Francesa de 1791, dice: todos los hombres nacen y permanecen durante toda la vida iguales en derechos. ¿Sí? No es que unos nacen libres y otros esclavos. Todos tienen iguales derechos. Esa es la declaración, el reconocimiento que hace la Constitución. ¿Sí? Y es la igualdad uno de los tres valores de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad, igualdad. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, igualdad
por naturaleza. ¿Sí? Por lo tanto, eso no es invento de nadie. Somos iguales. ¿Sí? Nuestra naturaleza es así. ¿Quién ustedes por nacimiento y durante toda la vida? Lo natural se opone a lo social. ¿Sí? La igualdad no es una concesión que hace la autoridad, los que están en el poder. Es anterior a eso. Bien, y bueno, ya que estoy hablando del derecho natural, quiero añadir una última idea. Una idea básica es la de que un derecho que tienen los miembros de una sociedad es el de participar de los bienes sociales. Un derecho voy a abreviar, miembro de la sociedad, con esta épsilon griega, ¿sí? El derecho de cada miembro de participar de los bienes sociales. Participar de lo que produce la sociedad. ¿Sí? Participar es tomar una parte. Ok. Goce comunitario de todo. Y eso es lo que dice Pérez Luño. A ver. Goce comunitario de todo. Fíjense, aquí estamos hablando de una colectividad, es el polo opuesto del individualismo. ¿Sí? Bien. A ver, para cerrar esta este primer conjunto de ideas en torno a la igualdad y desigualdad, quiero, dos ideas más. Mencionar a Voltaire, como un filósofo que estaba en contra de la igualdad, se oponía al cambio. A ver, y en ese sentido es un conservador. Voltaire es un filósofo francés ilustrado. Y ustedes saben, una de las grandes épocas de la historia humana es el siglo de las luces, ¿sí? Alrededor de 1700, ¿sí? 50 años antes, 50 años después. La luz, esa es una imagen opuesta a lo que es la oscuridad. Supuestamente los modernos se diferenciaban de los medievales en que en la modernidad aparece la razón, que había estado dormida, sofocada en la Edad Media.
Entonces, por eso se habla de una edad oscura, aquella época anterior a estos 1650, 1750. Piensen, hay alegorías, ¿sí?, de una mujer teniendo una antorcha en su mano. Eso es la luz, ¿sí? Y la razón es la que nos da esa luz. No la fe, no la religión, la razón. Se confía en que la razón va a ayudar al progreso, a la felicidad, a través sobre todo del conocimiento del mundo, la ciencia, el avance de la técnica, etc. Voltaire es un miembro de ese grandísimo movimiento, ¿sí? Sin embargo, no es tan entusiasta o tan consecuente con sus propios supuestos. Voltaire cree que no es conveniente la educación para todos, porque si es que los esclavos aprendiesen o aprendieran a leer, podrían sublevarse, irse contra los amos. Entonces, bueno, todo filósofo tenemos o tienen sus lados buenos y malos. Voltaire, por más que está insertado en una tendencia progresista, en ciertos aspectos no es así tan favorable al progreso. Entonces prefiere dejar a las masas en la ignorancia, porque eso sería perjudicial para los privilegiados. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí a un representante del anti-igualitarismo, ¿sí? Por eso pongo en rojo. Ahora, para terminar ya esta subtemática, quiero hablarles de una distinción entre dos tipos de igualdad. Igualdad de oportunidades y de resultados. Rawls hablaba de igualdad de oportunidades, ¿sí? Equitativa igualdad de oportunidad. Está en el segundo principio de la justicia. ¿Ya? A ver, pensemos, recordemos, yo les hablaba de que si hay profesiones que son mejores remuneradas que otras, ¿sí? No gana lo mismo un médico que un profesor, o un arquitecto que un psicólogo. Para que esa distinta remuneración, o sea, distintos ingresos que reciben las varias ocupaciones en la sociedad, sea justa, según Rawls, tiene que ser bajo dos condiciones. La primera de ellas es que el acceso a esos cargos mejores remunerados sean accesibles a todos en equitativa igualdad de oportunidad. ¿Sí? Les decía, si es que alguien quiere ser arquitecto, pues tiene que ir a la Facultad de Ingeniería a capacitarse. Perdón, a la de Arquitectura. ¿Y qué pasa si nací en el campo y asistí a una escuela rural? Estoy en desventaja. El Estado debería hacer algo para que todos tengan igualdad de oportunidad.
¿sí? Por ejemplo, si es que hay un examen de ingreso en la facultad, que la propia universidad dé cursos de nivelación, como estamos en una universidad pública, ¿sí? Entonces eso para nivelar, para que todos compitan bajo estas condiciones, igualdad de oportunidad, ¿sí? Bien, entonces ese es un tipo de igualdad. En cambio, que podemos decir, bueno, acá está Rawls o los liberales, digamos, el liberalismo, pero en cambio el otro tipo de, voy a cerrar aquí, el otro tipo de igualdad es de resultados. Esto es una igualdad en la que insisten los socialistas. A ver, en el texto de Pérez Luño se asocia esta igualdad de resultados con la satisfacción de necesidades. Pero, recuerden, el cuadrado en lógica simboliza lo necesario y para hacerle sustantivo le añado la D, ¿sí? La S del plural. Satisfacción de las necesidades. Necesidades básicas, ¿sí? Es decir, necesidades fundamentales. Nosotros somos, como humanos, somos animales, un tipo de organismo viviente. Necesitamos, para empezar, agua y alimentación. Vivienda, pues salud, conocimiento, educación, trabajo, seguridad social. Alguna vez creo que cuando estaba explicando Rawls, les dije que se suele comparar la vida humana a una carrera. Pensemos de 100 metros. La igualdad de oportunidades sería de condiciones iniciales. Es decir, que todos partan de la misma línea. No puede ser que unos empiecen la carrera más cerca de la meta. Y esta igualdad de oportunidades también incluiría igualdad de condiciones, como a nadie se le va a permitir que cargue un peso en las espaldas o que corra con piedras en el zapato. Eso iría contra esta primera igualdad. En cambio, la igualdad de resultados es que todos lleguen a la meta. ¿Sí? Dicho con otras palabras, de lo que se trata aquí, aparte, si quieren, de satisfacción de necesidades, es igualdad de calidad de vida. ¿Sí? Calidad de vida o estándar de vida. Y eso es más difícil. ¿Sí? Pensemos en lo que es simplemente los colegios, para poner un punto de comparación. ¿Cómo cómo es la infraestructura de un colegio público y uno privado aquí en la ciudad de Cuenca? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Erlinda Toral, Garaycoa, son públicos. Por otra parte tenemos el técnico salesiano, el bilingüe. ¿Es lo mismo? No. ¿Por
qué esa diferencia? Hay una desigualdad tremenda. Bueno. A ver, Pérez Luño obviamente cree que la igualdad de resultados es la que debe primar, ser lo prioritario. ¿Sí? A ver, permítanme mencionar un último autor, ¿sí? Y ahí sí cerramos y hacemos un pequeño receso. A ver, es Rousseau. ¿Sí? Está dentro de esta corriente de derechos naturales. Le voy a poner aquí. A ver, tomen nota de cómo se escribe el apellido. ¿Sí? Esto está en francés. Él nació, si no estoy mal, es en Ginebra, Suiza. Ese es un país seguramente bilingüe o trilingüe. Su apellido es francés. Se pronuncia el diptongo O-U suena U, Ru. Y este triptongo se pronuncia O. No es Rou, C-A-U. Así se escribe, pero se pronuncia Rousseau. ¿Ok? Bien, tiene dos famosos tratados, uno sobre el origen de la desigualdad en los hombres y otro sobre no recuerdo en este momento el título, pero a ver, Rousseau está de acuerdo con esta idea de la igualdad natural. Y voy a indicar una idea de él que ya me sirve de transición para la temática que voy a abordar después del receso, en la segunda hora, que es la cuestión de propiedad privada y propiedad común, y con respecto a igualdad y desigualdad. Hay una frase muy famosa que es citada en muchísimas historias de la filosofía, que tiene que estar en el origen de la desigualdad de los hombres. ¿Sí? Y dice más o menos así. Aquel hombre que poniendo unas estacas dijo, esto es mío, fue el verdadero fundador de la propiedad privada. ¿Sí? Cuánta angustia, miseria, sufrimiento, guerras habría evitado aquel que, arrancando las estacas, hubiera dicho, guardaos de creer a este impostor, porque la tierra no es de nadie y los frutos son de todos. Bien, entonces, esa idea, resumidamente, es que la propiedad privada se origina en el hombre, ¿sí? Creada por el hombre. O si quieren ustedes, por la autoridad.
Aquí una cosa es la naturaleza, otra cosa es la sociedad humana. Es la sociedad con autorización de la autoridad quienes están detrás del origen de la propiedad privada. ¿Sí? Los justnaturalistas, ¿sí?, creen que por derecho natural el único propietario legítimo es la comunidad. ¿Sí? Único propietario legítimo, la sociedad. Quieren el... A ver, escribo esta última idea y hacemos un alto. El derecho natural es contrario a la propiedad privada. ¿Sí? Recuerden, aquí estas son dos espadas que se están cruzando. Hay una oposición entre lo que es el derecho natural y la propiedad privada. ¿Sí? Es decir, el derecho natural no aprueba, no consiente, se opone a la propiedad privada. ¿Sí? No a la propiedad común. ¿Sí? Ok, entonces, quedémonos aquí.